hicieran la pregunta a alguien de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, si usted es una persona creyente, ¿usted qué le respondería? Seguramente le diría que sí. Pero esta persona, que a lo mejor tendría una intención, como la tengo yo, al hacer la pregunta, podría también preguntarles, listo, tú eres creyente, pero ¿en qué crees tú? Y probablemente usted diría que cree en Dios. Pero resulta que también hay gente que no cree en Dios que es creyente. Hay gente que cree que existe vida en otros planetas. Eso es ser un creyente. Hay gente que cree en el poder judicial. Eso es ser un creyente. Hay gente que cree en las convicciones de su partido, de su filiación política. Eso es ser un creyente. Es decir, nosotros somos creyentes de muchas cosas. Hay muchas cosas en las cuales nosotros con nuestra cabeza decimos, sí, yo creo en eso, yo pienso que eso funciona. Nosotros creemos en ciertos estilos de gobierno y en ciertos estilos de manejo de la economía. Miren, para ser comunista se necesita ser creyente, hay que creer en ese modelo económico y político. Lo mismo que para ser de derechas. Cualquier cosa de esas en la que usted confíe que funciona, que existe, eso le vuelve de alguna manera un creyente. Ahora, hay otra pregunta que a lo mejor usted la puede llegar a utilizar indistintamente pensando que es la misma, pero resulta que no, y es si usted es una persona de fe. Ya las cosas ahí cambian, porque no toda la gente creyente es gente de fe. Porque la gente de fe no es simplemente aquella que acepta que existen cosas. El creyente es aquel, insisto, que puede llegar a aceptar que existe vida en otros planetas, aunque no la haya visto y no tenga prueba de ello. Pero eso no lo hace una persona de fe. Por eso, a mí siempre me ha gustado hacer la diferencia entre ser creyente, que es un acto racional, y ser de fe, que es un acto relacional. Las creencias nos permiten a nosotros la racionalidad, la aceptación en la cabeza de que sí, esto es verdad. Pero la fe no es simplemente aceptar con la cabeza de que sí, esto es verdad, sino que la fe me lleva a mí a una relación y a tomar decisiones frente a eso o frente a aquel en quien yo he puesto mi confianza. ¿Por qué creen ustedes que la Sagrada Escritura destaca a Abraham como un hombre de fe? Porque Abraham se mostró con su vida que cada paso que daba, lo daba siempre en relación con Dios, que cuando Abraham salió de su tierra, lo hizo como un acto de obediencia. Abraham no simplemente aceptó que Dios existía, sino que Abraham dijo, ese Dios que me habla y en el que creo que existe, me pide algo y lo voy a hacer. Y cuando Dios le dice que salga de su tierra, Abraham sale. Y cuando Dios le dice a Abraham que se ponga en camino, Abraham se pone en camino. Y cuando el Señor le dice a Abraham que le dará una gran descendencia, Abraham confía y espera. Y cuando el Señor le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, Abraham piensa sacrificar a su hijo Isaac. La fe nos pone a nosotros en movimiento. La fe no nos sienta como filosóficamente. Ahí está una gran diferencia entre la filosofía. La filosofía es eminentemente racional y la filosofía se construye desde el escritorio a través de las ideas que van y vienen y que se modifican. La fe no se construye desde el escritorio, la fe se construye desde la existencia personal, delante de la vivencia, de la forma como cada uno aprende a vivir cada acontecimiento en su vida que le ocurre. La fe nos permite a nosotros hacer una interpretación y a tomar decisiones frente al dolor.
La fe nos permite a nosotros tomar decisiones frente al matrimonio, frente a la tenencia de los hijos. La fe es la que nos impulsa a nosotros a decidir si nos casamos o seguimos viviendo en unión de hecho. La fe es lo que nos permite a nosotros dar pasos para saber cuántos hijos vamos a tener responsablemente. Eso es un acto relacional con Dios, entender lo que Dios quiere de mí y cumplirlo. La fe es lo que permite que el día en que el dolor, el sufrimiento, la muerte llega a nuestra familia, a nuestra casa, nosotros delante de Dios seamos capaces de responder con confianza, cosa que no le pasa simplemente a la gente creyente. La gente que cree cosas, cuando las cosas no le funcionan como cree que deberían funcionar, se revienta, se estalla. La fe nos hace a nosotros tener posturas frente a la enfermedad. ¿Cómo se asume una enfermedad? ¿Cómo se asume un diagnóstico desalentador? ¿Cómo se asume cuando un médico le dice a uno, lo suyo es muy complicado, lo suyo está en una fase terminal? Y ahí es donde la fe tiene que entrar a dar una respuesta y nos tiene que ayudar a nosotros a hacer un camino en Dios. Nosotros hoy estamos celebrando la fiesta del evangelista San Lucas, pero Lucas no era de los 12 apóstoles. Es más, Lucas no conoció a Jesús aquí en la tierra. Cuando Lucas se convierte, porque Lucas era un pagano, cuando Lucas se convierte, ya Cristo había resucitado hacía muchos años, por lo menos 30 años. ¿Y cómo conoce Lucas a Jesús? Por la predicación del apóstol Pablo. Lucas fue discípulo del apóstol Pablo, como lo fue Marcos, el evangelista también, que tampoco fue de los 12. Lucas y Marcos no fueron de los 12 apóstoles, fueron evangelistas, fueron discípulos de Pablo, que conocieron a Jesús por la predicación del apóstol Pablo. Pero Lucas no se contentó con las cosas que él escuchaba de Jesús para volverse simplemente un creyente y decir, sí, yo creo eso que a mí me están diciendo. Sino que Lucas se pone en la tarea, voy a empezar con ese que me han predicado. Yo quiero empezar a tener una relación. Miren, no toda la gente que está a nuestro alrededor, con ellas tenemos relaciones. Hay gente que uno ve, vecinos que uno ve, pero que uno no sabe cómo se llaman. Que escasamente si nos vemos en algún momento de la semana, uno le saluda. Y uno sabe que ahí al lado vive alguien, pero muchas veces ni siquiera se sabe quién es. Es que la fe es muy distinta a las creencias. La fe lo lleva a uno a tener una disposición y una actitud delante de Dios muy concreta. Y la fe permite la interpretación de la vida. La fe no es la respuesta de Dios a mí, sino que la fe es la respuesta mía a Dios. La fe no es tanto la forma como Dios me habla, sino la forma como yo le escucho. La fe no es tanto lo que Dios hace por mí, la fe es la forma como yo le respondo a Él. ¿Por qué creen ustedes que María fue una mujer de fe? Porque cuando el ángel del Señor le dice que va a ser la madre del Salvador, ella dice, hágase en mí según tu voluntad. ¿Dónde estuvo la fe de María? No en haberlo creído, sino en decir, hágase. Si María simplemente dice, listo, yo lo creo, pero no da la autorización y el permiso, se hubiera quedado como una creyente nada más. El paso de fe lo dio cuando dijo, hágase. ¿Dónde mostró Jesús que era un hombre de fe? Cuando es capaz en la cruz de dar el paso y decir,
Esto es lo que hay que hacer en consonancia con la voluntad de mi Padre. El Señor siempre nos pone a nosotros en camino, siempre. El Señor no se le aparece a nadie en el escritorio para que haga elucubraciones teológicas y filosóficas y para que empiece a escribir libros simplemente desde una elucubración mental. No, el Señor cuando se manifiesta a alguien, siempre lo pone en camino, siempre. Por eso es que la fe es para gente que camina intelectualmente, espiritualmente, apostólicamente, religiosamente, afectivamente. La fe lo pone a uno a dar pasos. ¿Cuándo entiende una pareja conviviente la necesidad del matrimonio en su vida? Cuando pasan de ser creyentes a ser gente de fe. Las creencias no lo hacen a uno caminar, la fe sí. ¿Cuándo lleva uno a sus hijos a bautizar? Cuando uno deja de ser creyente para convertirse en una fe. ¿Cuáles son las personas que no bautizan a sus hijos esperando a que ellos crezcan para que decidan? Los que son creyentes, pero no tienen fe. Y son creyentes porque creen en Dios. Pero dicen al final que mi hijo también decida si él va a creer o no. Y que decida el modo. El Señor el Señor no se busca la relación con nosotros simplemente como para que uno se siente. Y desde la silla uno empiece como un acto de fruición, de placer, como que de gusto. Ay, aquí estoy yo contemplando a Dios y Dios contemplándome a mí. Por eso el Evangelio de hoy dice que Jesús eligió a 72 y los puso a caminar, los mandó de 2 en 2 para que fueran a predicar. Eso no eran simplemente creyentes filosóficos de los que están allí al estilo de Aristóteles. Oigan bien esto, Aristóteles, Sócrates, Platón eran creyentes, pero no eran gente de fe. Y eran creyentes porque los 3 grandes filósofos de la antigüedad creían en la existencia de un hacedor de todo. Aristóteles lo llamaba el demiurgo. Ellos creían que existía un trascendente, ellos creían que existía un soberano, ellos creían que existía una divinidad. Pero no eran de gente de fe porque a ellos no les interesaba tener una relación con ese en el que creían. Allí está la gran diferencia. Pero cuando uno lee sus escritos, a quienes les gusta la lectura, vuelvan sobre ellos y se van a dar cuenta. Por eso también les he dicho muchas oportunidades que también el demonio es un creyente, y lo dice la Sagrada Escritura, pero el demonio no es una persona de fe. Creyente sí es, pero de fe no es. Hay gente en la casa que es creyente, pero que dice que no viene a misa porque esto no lo necesita. Y es creyente, dice, yo sí creo en Dios, pero yo no creo que uno tenga que ir a misa para creer en Él. ¿Qué lo mueve a uno levantarse de la cama para participar de la Eucaristía? No es lo que uno cree, es la fe. Por eso las creencias son estáticas, mientras que la fe es dinámica. Y por eso Lucas se pone en la tarea ya no solamente de contentarse con lo que le había escuchado a Pablo en la predicación, porque acuérdense que les acabo de decir que Lucas no era apóstol de Jesús, fue evangelista, fue discípulo de Pablo, del apóstol Pablo, se convirtió por la predicación del apóstol Pablo, fue compañero de camino del apóstol Pablo. Pablo mismo lo menciona hoy en la primera lectura, donde él habla de varias personas que han sido compañeros suyos en la evangelización. Dimas dice, Dimas me ha dejado.
Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Lucas, el evangelista. Y ese Lucas que no se contenta con lo que le escucha Pablo, como se los he dicho también a ustedes tanto, no se contenten con lo que me escuchan a mí. No sean tan conformistas. No se queden con lo que el padre Juan les dice, que porque me gusta su predicación, ya con eso tengo suficiente. No, siéntense, investiguen, estudien, profundicen, para que sean creyentes berracos, firmes, que no sean blandengues espiritualmente. Lucas se pone en la tarea de investigar, como una especie de periodista. Y Lucas empieza como a entrevistar a los protagonistas de la vida de Jesús. Y por eso Lucas es el único que trae la narración de la Anunciación. Porque seguramente Lucas, que conoció a María, le preguntó a ella cómo fue el asunto. No era que Lucas estuviera ahí viendo, se lo pregunta a ella y después lo narra a manera de un periodista que redacta algo que le están contando. Y él mismo lo dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1. Después de muchas investigaciones, así empieza, después de muchas investigaciones, también nosotros hemos querido dejar consignados los acontecimientos en torno a la persona de Jesús. Dice, después de muchas investigaciones. Investigue, hermano, estudie, lea, profundice. No se contente con lo que usted me escucha a mí. Porque siempre de 15 minutos que predico, es probable que se concentre 5. De los 5 que me escucha, es probable que cuando salga recuerde 2. Y por la tarde ya no recuerda nada. Y ahí queda todo el proceso tirado. Y seguimos siempre en las mismas. Flojos espiritualmente, todo nos duele. Todo reniega uno, siempre cuestionando, que por qué Dios patatín, que por qué Dios patatán, que por qué se murió, que por qué se fue, que por qué se enfermó, que ay, que Dios me abandonó, que nada. En esta vida hay que ser un creyente berraco, con convicciones firmes, que a uno no lo arredre nada, que a uno no lo asuste, que el demonio nos tenga miedo a nosotros y no nosotros a él. Eso es ser un verdadero apóstol de Jesús. Por eso es necesario dar el paso de ser creyentes a ser gente de fe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,